Bueno, Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Hoy vamos a hablar sobre una palabra muy especial, sobre un tema buenísimo, la palabra del Señor, que es sobre el perdón. El perdón es una de las enseñanzas más grandes que nos dejó el Señor Jesucristo y es el ejemplo de amor más grande que Él nos dejó. ¿Por qué razón? Él nos perdonó cuando nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados. La más grande muestra de amor sencillamente se encuentra en la Biblia cuando el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Aún Pedro habiéndolo negado 3 veces. ¿Qué significa ese Pedro, me amas? Quiere decir que aunque nosotros hayamos fallado, como sea nuestra condición, lo más importante es si en verdad nosotros amamos al Señor y estamos dispuestos a aceptar su perdón. Es decir, cuando el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Quiere decir que no importa nada lo que él haya hecho, sino que si Pedro en verdad lo ama, él puede decir: Señor, perdóname, reconozco que te fallé, pero de igual manera te amo por tu perdón, por tu gracia, por tu misericordia y por quien tú eres en mi vida. Lo mismo sucedió con Judas, de una manera diferente, que Judas no aceptó el perdón, no reconoció su falla delante del Señor, sino que se carcomió por dentro del mismo. Judas, en el momento que va a entregar al Señor, el Señor le dice: amigo, lo que vayas a hacer, hazlo una vez. Fíjense muy bien, porque el Señor le dice amigo. No le dice una palabra con desprecio, sino que sencillamente el Señor Jesucristo le dice: amigo, ven y haz lo que vienes a hacer de una vez. En ese momento Judas lo besa y es la señal que le da a los soldados de que ese es el Mesías, de que ese es el Cristo, de que ese es el Salvador del mundo. Y en el momento que pues se entrega al Señor, pasa a las horas y Judas pues se arrepiente, pero no busca al Señor, sino que él mismo dice: ya no tengo perdón y me mato y me suicidio. Y dice que esa sangre que derramó Judas maldijo la tierra. Ya esa tierra se llamó la tierra de las calaveras por la muerte de Judas. O sea que fíjense muy bien, dos tipos de personas. Pedro, un pecado, negó al Señor 3 veces, es algo casi semejante a entregar al mismo Señor Jesucristo. Fíjense eso. En cambio, Pedro aceptó su condición y fue delante del Señor, o el Señor mismo le pregunta si lo amaba, y Pedro de una vez le dice: no, Señor, tú conoces, tú sabes que yo te amo mucho más. Pedro se entristeció cuando el Señor le dice 3 veces me ama, y Pedro una vez le dice: no, Señor, tú conoces que yo te amo y no quiero fallarte más. Y así fue Pedro perdonado. En cambio, Judas se quitó la vida. Así que, yendo ya para terminar, para finalizar, el mensaje de la palabra en esta noche es entender cuán grande es el amor del Señor, cuán grande es el amor del Señor hacia nosotros, y si en verdad nosotros lo amamos a Él de corazón. Claro, podemos fallar, podemos, no sé, cometer un pecado contra Él, por decirlo así, pero debemos reconocer que su amor excede todo conocimiento, excede cualquier transgresión que nosotros hayamos hecho, desde el momento que nos arrepintamos de corazón. Cuando a Jesús le presentan una mujer hallada en acto de adulterio, él se reúne en el pueblo a lanzarle piedra, y él alza la voz y dice: el que esté libre de pecados, tire la primera piedra. Dice la palabra del Señor que grande y pequeño se fueron de ese lugar, y el Señor le dice a la mujer, fíjense bien: vete y no peques más. ¿Cuál es el llamado del Señor? ¿Cuál es el, el mensaje, o cuál es cuál es ese, ese ¿Cuál es el resultado de aceptar el perdón del Señor? El resultado que deja en nosotros al recibir el perdón del Señor es no volver a pecar más. Eso es lo que nos deja
el perdón. Es decir, cuando Él nos perdona, ya queda en nuestro interior, o en su misma palabra dice que Él nos perdona, pero claro, para hacer nuevas criaturas, para no volver a hacer lo mismo. Lo que el Señor quiere es cambiar nuestra historia, nuestra condición, eh, querido lector, querido visitador de este video, es que nuestra condición como seres humanos por el pecado que entró en Adán es de pecado, una carne contaminada por la desobediencia. Pero cuando nosotros aceptamos el llamado del Señor Jesucristo, bautizándonos en su nombre, en agua, en el nombre de Jesús, ese pecado, esa mancha se borra por la sangre, por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y ahí ya somos perdonados. Ese es el perdón verdadero del Señor que nos lleva a amarlo más y a cambiar de vida. Que si tomaba, que si robaba, que si hurtaba, hermano, ya no hago eso más, sino que vivo para agradar al Señor. Más importante, amarlo de corazón. Compañero, Dios te bendiga grandemente. En un nuevo video estaremos hablando sobre si Él nos perdonó, también nosotros debemos perdonar a quien nos ofende. ¿De qué vale que Él nos perdone y nosotros no aprendamos a perdonar? Sería injusto eso. O sea que Él nos llama a recibir su perdón, luego que aprendemos de Él a perdonar y amar, ir y demostrarlo al mundo, ser semejantes a Cristo, ser imitadores de Él. Dios te bendiga grandemente y que pases un feliz día.